Bienvenidos a la farmacia de la píldora roja, uno más del patriarcado les saluda y les da las gracias por escuchar el día de hoy. Abajo en la descripción el enlace para mi canal paralelo y la página de Facebook. Amigos, estamos viendo en la pantalla en el lado derecho inferior el último penal lanzado en la final de fútbol de la Copa del Mundo de 1994 entre Italia y Brasil. El penal tenía que convertirlo Roberto Baggio para hacer a Italia campeón, pero lo mandó encima del marco e inmediatamente se coronó Brasil. Recuerdo que cuando era niño era gran seguidor de Roberto Baggio y de Gianluca Pagliuca y el arquero de esa época. Y recuerdo que ver esta imagen de este sujeto fallando el penal me impactó tanto porque fue la primera vez como niño que tuve un contacto con la realidad de lo que era una responsabilidad muy grande y un fracaso muy grande. Y recuerdo que tal vez todas las personas que logramos ver ese partido, no fue tanto la impresión de que Brasil ganara, yo pienso que eso pasó por alto, por completo. Yo pienso que el mundo entero empatizó con Roberto Baggio por la forma en la que se dio la seguidilla de penales y la responsabilidad que él tenía para con sus compañeros que se habían esforzado tanto en jugar la Copa del Mundo hasta ese punto, la responsabilidad que él tenía con cada una de las personas de su país y saber que miles de millones de personas en el mundo lo estaban mirando y estaban evaluando básicamente su carrera por ese penal y fallar. Se tomó una fotografía impresionante que le dio la vuelta al mundo y que ganó varios premios, la estamos viendo en la pantalla, que ejemplificó cómo la desgracia de uno puede ser la felicidad de otro. Y reitero, a mí me impactó tanto, pero tanto, ver este penal fallado y errado y todo lo que representaba, que yo me sentí como él en ese estadio, siendo enfocado por cientos de cámaras, mirado por miles de personas que estaban en un estadio abarrotado. Y yo dije, ¿cómo me sentiría yo si yo estuviera en la posición de él? Y recuerdo que Roberto Baggio durante años de años pidió perdón al pueblo italiano por ese penal y lamentablemente siendo un gran jugador, su carrera es más que todo recordada por este lanzamiento fallido más que por los logros que hizo. Y eso es completo y totalmente injusto. Él se reivindicó en el Mundial de 1998 cuando en un partido contra Chile en el minuto 84 anotó otro penal. Y esta es una de las cosas que yo les quería dejar a ustedes como un mensaje sobre el fracaso, porque los hombres de verdad toman grandes responsabilidades. Un hombre de verdad asume la responsabilidad de sus actos y los logra enfrentar. Pero entre mayor sea la responsabilidad que usted toma, más peligro tiene de cometer un gran fracaso. Hay una frase de Winston Churchill muy impresionante que dice que el éxito es pasar de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Y esto es verdad. Un hombre toma grandes responsabilidades, un hombre asume la responsabilidad de sus actos sin andar culpando a otros, pero sobre todo, un hombre sabe sobrellevar las consecuencias de sus acciones. Roberto Baggio soñó durante noches de noches con este penal fallido, él lo admite y ha sido una sombra que lo ha seguido y lo va a seguir siempre. E incluso creo que un autogol que metió un colombiano durante este mundial costó que le quitaran la vida a unos maleantes en la calle. Y eso demuestra hasta dónde puede llegar la inmensa responsabilidad que puede tener una persona en cualquier acto. Pero tiene más mérito para mí. Y esto es lo que yo quiero comunicarles a ustedes. Tiene más mérito tener valor y asumir una gran responsabilidad como hombres que dejarle eso en manos de otra persona. ¿Por qué? Porque si usted deja una gran responsabilidad en manos de otras personas, sabiendo que tal vez usted lo quiere hacer, pero usted tiene miedo a fracasar, tiene miedo a hacerlo mal, no se queje después de las consecuencias de sus actos. ¿Por qué? Porque no afrontaste las cosas como un hombre, sino que saliste huyendo como un cobarde. Y una de las cosas que a mí más me impactó posteriormente de la carrera de Roberto Baggio y que yo siempre lo tengo a él como un ejemplo de superación es
que supo seguir jugando al fútbol con la calidad que él lo hacía e incluso pidió la bola en ese partido entre Chile e Italia para atinar un penal en el minuto 94 y reivindicarse. Él hizo lo que hizo Churchill. Él pasó tal vez de un fracaso a otro, pero no perdió el entusiasmo, siguió jugando al fútbol y cuando tuvo la oportunidad de reivindicarse, levantó la mano y dijo, yo lo hago. O sea, él no huyó de la responsabilidad. Él no huyó de la responsabilidad. Y es que hay muchísimos más sujetos que abandonan que los que siguen y perseveran. Esto es uno de los motivos que para mí clasifica lo que es la verdadera masculinidad y lo que es la actitud de un hombre, el tomar responsabilidad. Y muchas veces responsabilidades muy grandes. Y hay muy pocas personas que han tenido éxitos colosales porque hay pocas personas que saben sobrellevar responsabilidades muy grandes. Y por eso es que vemos esta cantidad de CEOs y empresarios que están liderando empresas que manejan una cantidad de dinero impresionante y que dan trabajo a miles de personas que están literalmente en las manos de las decisiones que un empresario va a tomar. Tal vez no lo voy a poner como un ejemplo porque sé que mucha gente podría pensar diferente a mí o malentender cuál es el verdadero mensaje del que yo quiero hablar. Es, por ejemplo, un empresario como Jeff Bezos. Un empresario como Jeff Bezos, aunque sí, la esposa lo desfalcó y a todo, no es el tema del que quiero hablar, es una persona que tiene miles de trabajos de Amazon y puestos de empleo para personas de todo el mundo dependiendo de sus acciones, dependiendo de las ideas que él tome. Si él comete un error en un puesto de poder, con una mala promoción o algo, va a perder cantidades de dinero asombrosas y puede hacer que mucha gente pierda el trabajo con el que tal vez están saliendo adelante o dándole sustento a sus familias. Entonces, ¿qué sucede? Es un hombre realmente el que toma esa responsabilidad y la asume, no el que sale corriendo. Y lo más fácil es salir corriendo. ¿Por qué? Porque nos asustamos. Y cuando somos jóvenes, por ejemplo, recuerdo a modo personal que el primer trabajo que yo tenía iba aterrorizado porque tenía que tomar una responsabilidad y sabía que el dinero y la inversión de otra persona estaba en mis manos. Yo era súper consciente de eso. Y cuando vayan a un trabajo que no sea propio, donde ustedes sean su propio jefe, tengan en mente siempre que la inversión y el esfuerzo de otra persona está en sus manos. E incluso el trabajo de sus compañeros está en sus manos, porque si usted no hace las cosas bien, puede que la empresa vaya incluso hasta quebrar y que dejen sin trabajo a otra persona. Ese tipo de responsabilidad es la que uno en una etapa temprana de la vida tiene que ir asumiendo de una forma escalonada hasta que usted, por ejemplo, se gradúa de una universidad, tiene un título y es, por ejemplo, un ingeniero y le mandan a hacer un puente y usted sabe que de sus cálculos matemáticos, que de la selección de materiales que usted haga, depende la cantidad de dinero que se ha invertido en ese puente y la vida de las personas que van a pasar por el mismo. Imagínense que no existiera un hombre que dijera, yo asumo esa responsabilidad y acepto las consecuencias de mi trabajo y yo lo voy a hacer. Imagínense que todos los hombres escaparan de eso, qué mal estaría el mundo, qué mal estaría el mundo. Nosotros hablamos, por ejemplo, de que los hombres inventamos el avión, inventamos, por ejemplo, los cohetes, logramos crear los autos, los aviones, los submarinos, los barcos, todo este tipo de cosas. Imagínense que alguien por miedo dijera, no, no me animo a ser el primero que se sube a un avión. O no, no me animo en ser el primero que va a cruzar el mar en barco. O no me animo a ser el primero que rompe la barrera de los 100 kilómetros por hora en un carro por temor. No, siempre hay alguien que tiene que dar el paso al frente y tomar la responsabilidad. Y grandes responsabilidades conllevan grandes éxitos y grandes fracasos. Lo importante es la constancia y no frustrarse por fallar una vez. Y lo digo a veces con preocupación porque noto que las generaciones actuales son tan pero tan débiles, tan pero tan frágiles y he visto muchachos de 15 a 22 años de la actualidad que tienen una tolerancia al fracaso muy, pero muy, muy baja.
Y muchas veces necesitamos en la vida llevarnos estos golpes tan fuertes para poder ser personas más resistentes a la vida. Nietzsche decía que los buenos marineros no se forjan en aguas calmas, y eso es totalmente cierto. Si usted navega siempre en aguas calmas, no va a saber cómo enfrentar una tormenta. En cambio, cuando usted ha pasado una tormenta, cuando llega la segunda, usted ya sabe cómo enfrentarla y sabe que ya sobrevivió a una y que cuando pase va a salir el sol. Por eso es que ustedes ven que los adultos mayores, los ancianos, llevan vidas muy relajadas, a veces muy tranquilas, y afrontan los problemas de una forma más madura, porque han pasado ya por tanto en sus vidas que incluso cuando muere un familiar, lo toman diferente. Y yo no sé si ustedes han notado que la gente que es de mediana edad o muy joven, cuando muere un familiar, se rompe a llorar. Y los ancianos lo ven ya como con una naturalidad. ¿Por qué? Porque han enterrado a sus padres, han enterrado tal vez a un hermano, han enterrado tal vez un hijo, han enterrado a sus amigos. Entonces son personas que aprenden a ver una situación tan dura como la muerte de un ser querido de una forma distinta. Y esto es porque ya han pasado varias veces por esa tormenta, han pasado por varias veces ese dolor y han aprendido a sobrellevarlo. Entonces, suena paradójico decirlo. Si ustedes me preguntan a mí, ¿qué buen deseo tendría yo para con otra persona? Es que afronte un gran fracaso, pero que lo afronte bien. ¿Por qué? Porque cuando salga de eso va a ser una persona más fuerte, va a ser una persona diferente, y estoy seguro que entre más fracasos sume usted en la vida, más logros va a tener usted después, porque va a aprender a manejar las situaciones y a sobrellevar las diferentes circunstancias duras que se le van a presentar en su vida cotidiana, incluyendo el trabajo, sus relaciones familiares y este tipo de cosas. Mucho me llama la atención como muchos hombres que han pasado, por ejemplo, con situaciones muy duras con alguna pareja, luego, cuando ya tienen otra pareja y pasan por una situación igual, han aprendido tanto de la primera experiencia que ya la segunda no les pega. Lo que más pega es siempre la primera derrota, el primer fracaso. Y los que son más sabios y se han llevado ya muchísimos golpes, aprenden a evitar las circunstancias y los errores que los guiaron a cometer esos pequeños traspiés. Y esa es también gran parte de la mayoría de hombres que están dentro de la filosofía MGTOW. Entonces, no le tenga miedo a fracasar. Téngale miedo a no intentarlo. No tenga miedo a tomar grandes responsabilidades, porque detrás de una gran responsabilidad hay también grandes éxitos. Y si usted tiene un gran fracaso, como el que tuvo Roberto Bayo, es mejor intentarlo y fracasar que huir como un cobarde. Es mejor que huir como un cobarde, porque la cobardía persigue más a las personas que un fracaso. Un fracaso usted por lo menos tiene la oportunidad de intentarlo de nuevo. El cobarde siempre huye y no logra nada. Y ese es el mensaje que yo les quiero dar el día de hoy. No le tengan miedo al fracaso, no le tengan miedo a la responsabilidad. Un hombre de verdad asume responsabilidades y las saca adelante. Y eso es lo que diferencia a una persona cobarde de una persona valiente. El cobarde huye, el valiente asume la responsabilidad. Y como hombres, tanto en la sociedad y en la responsabilidad que tenemos para con nosotros mismos, tenemos que aprender a asumir responsabilidades y las consecuencias de la misma, tanto en la victoria como en el fracaso.